Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día genial, lleno de energía positiva y sobre todo con muchas ganas de chismear. Porque sí, lo adivinaron, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco caótico mundo de Can Yaman. Y no cualquier cosa sobre él, sino sobre algo que sinceramente ha hecho que la paciencia del actor turco por excelencia llegue a su límite. Prepárense para un vídeo explosivo porque la situación está que arde. ¿Están listos para un análisis profundo con mucho drama, chismes jugosos y, por supuesto, la opinión experta de su servidora sobre nuestro amado Can? Pues abróchense los cinturones porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a desentrañar las últimas noticias, los rumores más polémicos y, por supuesto, la declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, incluida una servidora. ¿Por qué se dice que la paciencia de Can ha explotado? ¿Qué es lo que ha provocado esta reacción tan fuerte? ¿Y cómo reaccionó el mundo, y sobre todo sus fieles *fans*, ante esta situación que ha sacudido la farándula? Antes de que nos adentremos en este torbellino de información, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar perfecto para estar al tanto de todo sobre el mundo de las telenovelas turcas, las celebridades más hot y todo lo que les rodea. Aquí encontrarán análisis, chismes, opiniones y, por supuesto, mucho cariño por nuestros actores favoritos. Así que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de los próximos chismes. Ya saben, únanse a la familia de este canal que los quiere un montón. Bueno, basta de preámbulos y vamos a lo que importa. Hablemos de Can Yaman. Todos conocemos a Can, ¿verdad? El actor turco que nos robó el corazón con su talento, su carisma, su sonrisa, y seamos honestos, su atractivo físico que hace suspirar a medio mundo. Desde sus inicios en series como Erkencikus, donde compartía pantalla con la bellísima Demet Özdemir, hasta sus proyectos más recientes, como Viola come il mare y sus trabajos internacionales, Can siempre ha estado, y siempre estará, en el ojo público. Y cuando digo en el ojo público, quiero decir siempre, incluso cuando está de vacaciones. No hay día que no veamos algo sobre él en redes sociales, en revistas del corazón, en portales de noticias, en blogs, prácticamente en cualquier rincón de Internet. Pero, ¿qué pasa cuando esa atención constante se vuelve excesiva? ¿Cuando la vida privada de una persona se convierte en un circo mediático? ¿Cuando la desinformación y los rumores comienzan a circular sin control, contaminando la realidad con falsedades y especulaciones? Pues, amigos míos, es ahí donde la paciencia de cualquiera, incluso la de un hombre como Can Yaman, reconocido por su profesionalismo y su aparente fortaleza, puede llegar a su límite. Y en este caso parece que ese límite se ha rebasado. En los últimos tiempos han circulado una serie de rumores y noticias que, digamos, no han sido precisamente halagüeños para Can. Rumores sobre su vida personal, sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus proyectos profesionales, sobre supuestos conflictos con compañeros de trabajo. Algunos de ellos totalmente infundados y salidos de la nada, otros exagerados hasta el absurdo, y otros, lamentablemente, con una pizca de verdad que, por más pequeña que sea, es suficiente para alimentar la especulación y el morbo. Y como era de esperar, la situación se ha intensificado con el tiempo. La maquinaria mediática, siempre ávida de novedades y de generar clics, ha puesto su foco en Can, y la vorágine de noticias falsas y rumores infundados ha crecido exponencialmente. Imaginemos la situación, constantemente bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado, juzgado y criticado, a veces con una crueldad innecesaria. Rumores que se propagan como la pólvora, alimentados por fuentes poco fiables, por la necesidad de generar ingresos a través de la publicidad y por el simple afán de crear controversia, a menudo a costa de la reputación y el bienestar de una persona. Fotos, vídeos, declaraciones sacadas de contexto, todo vale para generar una noticia, aunque sea a base de mentiras y especulaciones. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarían ustedes si cada aspecto de su vida fuera sometido a un análisis constante, a menudo con juicios despiadados e injustos? Es fácil opinar y juzgar desde la comodidad de nuestra casa, con un teléfono móvil en la mano y una conexión a Internet, pero vivirlo en carne propia, con todo lo que implica, es una historia completamente diferente.
Y es en este contexto, en medio de esta tormenta mediática, donde llegamos a la famosa declaración que lo ha cambiado todo, o al menos eso esperamos. Una declaración que ha impactado a sus fans de todo el mundo, a los medios de comunicación y por supuesto al propio Khan. Una declaración que a pesar de haber sido compartida en sus redes sociales, ha resonado en todas partes. En esta declaración, que ha sido compartida a través de sus canales oficiales o de manera indirecta, Khan expresa, de manera clara, contundente y sobre todo, con una sinceridad que conmueve su hartazgo. Su cansancio ante la constante invasión a su privacidad, ante los rumores malintencionados, la desinformación que se propaga sin control y la manipulación que ha sufrido su imagen. Y créanme, las palabras que usó fueron bastante fuertes. No anduvo con rodeos. En su declaración, Khan no solo critica la falta de respeto hacia su privacidad, esa que debería ser sagrada para cualquier persona, sino también la manipulación mediática y el sensacionalismo que rodea su figura. Denuncia la forma en que se distorsiona la realidad, cómo se tergiversan sus palabras y sus acciones, cómo se crean noticias falsas con el único objetivo de vender y generar clics. Habla sobre el impacto negativo que todo esto tiene en su vida personal, en su trabajo, en sus relaciones, en su bienestar emocional y, lo más importante, en su salud mental. Deja claro que no está dispuesto a tolerar más este tipo de comportamiento, que ha llegado a un límite y que tomará las medidas necesarias para proteger su imagen, su reputación y, sobre todo, su derecho a la privacidad y a una vida tranquila. Por supuesto, las redes sociales explotaron. La declaración de Khan se viralizó en cuestión de minutos, generando un debate masivo y apasionado entre sus fans, sus seguidores, el público en general y, por supuesto, los medios de comunicación. Un debate que, como era de esperar, se dividió en diferentes bandos y en diferentes opiniones. ¿Apoyo incondicional? Por supuesto. La *Army* de Khan, su base de *fans* más fiel, no dudó en mostrar su apoyo y su cariño incondicional. ¿Críticas? También, aunque en una proporción mucho menor, y principalmente procedentes de aquellos que no lo quieren o que se dedican a criticarlo. El debate se centró en varios puntos clave: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de prensa? ¿Dónde se traza la línea entre el interés público y la invasión a la privacidad? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de rumores y noticias falsas, y en el fomento del odio y la desinformación? Por un lado, los fans de Khan, su Army y su leal ejército de seguidores, expresaron su total apoyo al actor. Manifestaron su indignación ante la situación y aplaudieron su valentía al alzar la voz y defender sus derechos. Miles y miles de mensajes de apoyo, de ánimo, de solidaridad y de cariño inundaron las redes sociales, convirtiendo el hashtag #KhanYaman support en *trending topic *mundial. Los fans se unieron para defender a su ídolo, para demostrarle que no está solo, que lo apoyan incondicionalmente y que están a su lado en esta difícil batalla. Compartieron sus propias experiencias, denunciaron la toxicidad de las redes sociales y reafirmaron su admiración por Khan, destacando su talento, su profesionalismo, su generosidad y, sobre todo, su humanidad. En este caso, la fuerza de los fans se unió en un torrente de apoyo incondicional, demostrando la lealtad y el cariño que sienten por él. Por otro lado, algunos medios de comunicación, especialmente aquellos que se dedican a la prensa del corazón y al sensacionalismo, y ciertos sectores del público que no lo simpatizan tanto, criticaron la reacción de Khan. Algunos acusaron al actor de ser demasiado sensible, de no estar acostumbrado a la fama, de exagerar la situación y de no saber gestionar la exposición mediática que conlleva ser una figura pública. Argumentaron que al ser una celebridad, debe aceptar las consecuencias de su popularidad y que la exposición mediática, incluso la invasiva, es parte del precio a pagar. Incluso algunos intentaron minimizar la gravedad de la situación, restándole importancia a los rumores y a la desinformación que se propagan. Sin embargo, estas críticas fueron minoritarias en comparación con el torrente de apoyo y solidaridad que recibió el actor. Es importante analizar y comprender las dos perspectivas. Es cierto que como figura pública, KhanYaman debe aceptar cierto nivel de exposición mediática, y debe lidiar con la atención que genera su trabajo y su persona. La fama, por mucho que se disfrute y por mucho que traiga consigo oportunidades y beneficios, también conlleva ciertos inconvenientes, como la pérdida de privacidad y la posibilidad de ser objeto de críticas y comentarios negativos. Pero, ¿hasta qué punto debe llegar esa exposición?
¿Hasta dónde se debe permitir la invasión a su vida privada? ¿Hasta cuándo es lícito que se inventen rumores, se difundan noticias falsas y se manipule la información para generar controversia y sensacionalismo? Creo que todos podemos estar de acuerdo en que existe un límite. Un límite que lamentablemente muchas veces se traspasa, y que en el caso de Can, parece que se ha sobrepasado con creces. La declaración de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el lado oscuro de la fama, sobre el impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación en nuestras vidas, sobre la responsabilidad que todos tenemos en la creación y difusión de información, y sobre la importancia de proteger la privacidad y los derechos de las personas, incluso de las figuras públicas. Nos recuerda que detrás de la imagen del actor, del ídolo, del personaje público, hay una persona, con sentimientos, con una vida privada, con miedos, con preocupaciones, con derechos que deben ser respetados. Una persona que sufre, que se cansa, que se siente agobiada y que, al final, es vulnerable. Nos recuerda que la fama, en su lado más oscuro, puede ser una jaula de oro que aprisiona la libertad y la tranquilidad de las personas. Después de analizar lo ocurrido, queda claro que la situación ha llegado a un punto crítico. La paciencia de Can Yaman, como era de esperar, ha explotado, y con razón. Ha sido sometido a una presión constante, a rumores infundados y a una invasión de su privacidad que seguramente ha afectado su bienestar emocional y su salud mental. Y con su declaración ha dado un paso importante para defender su integridad, para proteger su imagen y para hacer valer sus derechos. Ha dejado claro que no está dispuesto a tolerar más abusos, más rumores, más mentiras y más manipulación. Ha demostrado que es una persona valiente, que no se queda callado ante las injusticias y que está dispuesto a luchar por lo que considera correcto. Ahora bien, ¿qué pasará en el futuro? ¿Cómo evolucionará esta situación? ¿Tomará Can medidas legales contra aquellos que han dañado su imagen y su reputación? ¿Se calmará la tormenta mediática, o se intensificará aún más? ¿Los medios de comunicación y las redes sociales tomarán conciencia del daño que causan y modificarán sus prácticas? ¿El público en general aprenderá a ser más crítico con la información que consume y a no creer ciegamente en todo lo que lee y ve en Internet? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Can ha tomado una postura firme y decidida, que está dispuesto a defender sus derechos y que cuenta con el apoyo incondicional de sus fans quienes lo han respaldado en masa. En este punto es importante destacar la importancia de la responsabilidad tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales. Los medios, especialmente los que se dedican a la prensa del corazón, tienen el deber de informar con veracidad y objetividad, evitando el sensacionalismo y la manipulación. Deben ser conscientes del impacto que tienen sus noticias en la vida de las personas y evitar la difusión de rumores falsos que puedan dañar la reputación y la privacidad de los demás. Las redes sociales, por su parte, deben implementar políticas más estrictas para controlar la desinformación, el discurso de odio y la propagación de noticias falsas, que lamentablemente son muy comunes en la actualidad. Y aquí es donde yo les pregunto, mis queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con la postura de Can? ¿Creen que tiene razón al defender su privacidad y al alzar la voz contra la manipulación mediática? ¿O piensan que como figura pública, debería estar más acostumbrado a la fama y a las consecuencias que conlleva? ¿Qué opinan sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones? ¿Creen que se debería hacer algo para proteger la privacidad de las celebridades? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. No duden en expresar lo que sienten y lo que piensan. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la declaración de Can Yaman, hemos explorado los rumores y las noticias que han estado circulando, hemos reflexionado sobre el lado oscuro de la fama, sobre el impacto de las redes sociales y sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y de la responsabilidad a la hora de consumir y compartir información. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo constante, por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta comunidad que tanto quiero y que se preocupa por debatir estos temas. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir esta pasión por las telenovelas turcas y por todo lo que les rodea.
Son lo mejor. Son el motor que impulsa este canal y la razón por la que sigo creando contenido con tanto cariño y dedicación. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan sobre la situación. Decan, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro? Y sobre todo, compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, para que más personas puedan unirse a la conversación y reflexionar sobre estos temas importantes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles lo que les gusta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones les permitirá estar al tanto de todos los vídeos que subo, y no se perderán ninguna de las novedades y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas y de las celebridades. Ayúdenme a llegar a más personas, a crecer la comunidad y a seguir creando contenido que les guste y que les aporte valor. Ya saben, un like, una compartida y una suscripción son gratis y me ayudan un montón. Me ayudan a seguir haciendo lo que me apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Les mando un beso gigante y un abrazo virtual desde la distancia. Y recuerden siempre, sean felices, cuídense mucho y no crean en todo lo que ven en internet. Hasta la próxima.